Bendición y larga vida. Bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Faordara por cualquiera de sus plataformas. Bendición y larga vida a todo el pueblo religioso. Bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa. Y bendición y larga vida a todas las personas que de una forma u otra practican nuestra hermosa religión. Vamos a seguir con la serie de Ordum poco salidores, de Ordum que tienen poca literatura o que son menos favorecidos en su corpus literario, o de Ordum menos populares, por decirlo de alguna forma. Y hoy vamos a estar hablando acerca del Ordum Otrupon K, y vamos a estar haciendo lo que siempre hacemos, que es desmenuzar un poco el signo, estar viendo todas las cosas inherentes o referentes al Ordum Difá, lo que nace, los avatares de la vida de la persona que ostenta este gran Ordum Difá, tanto negativo como positivo, y vamos a estar analizando un poco los caminos o los pocos caminos que puede tener este gran Ordum Difá de interés al pueblo religioso. Y como siempre hacemos, vamos a estar viendo las cosas positivas o negativas que va a vivir una persona, tanto sea el sexo masculino como el sexo femenino, pero que ostente este gran Ordum Difá en cualquiera de sus consagraciones religiosas, ya sea en Icofafun, Abofagafun, o en Ifá propiamente dicho, o en alguna de las deidades que tienen Itá mediante la entrega del oráculo de Ifá, que es lo que queremos ver en el día de hoy. Entonces nada, para ir entrando en materia, dice que en este Ordum Difá habla el por qué nació la carpintería y la tala de árboles. Hay que tener cuidado aquí. Hay que tener cuidado aquí porque estamos hablando, si hablamos del problema de la carpintería, bueno, todos sabemos que la carpintería no es más que el arte de hacer muebles o objetos o cualquier cosa con madera, pero si estamos hablando de la tala de árboles, podemos ver el por qué la persona que es Otrupon K está propensa, puede estar propensa incluso a que le corten alguna parte de su cuerpo, a que le amputen alguna parte de su cuerpo, como puede ser alguna de sus extremidades inferiores, puede ser algún pie, una pierna, un dedo de las manos o de los pies, que es lo que está diciendo aquí Ifá, porque aquí habla la tala de los árboles, el por qué en un momento determinado se empezaron a cortar los árboles, dice Ifá, porque hay que tener cuidado en un momento determinado aquí, por desobediencia, la persona que es Otrupon K no empieza a tener muchas dificultades en la vida y se le empiecen a cortar todas las cosas, tanto su economía como su bienestar social, como su relación familiar, como todas las cosas del ámbito de la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, ¿por qué aquí en un momento determinado se le prescribe a la persona que es Otrupon K? El por qué no puede darle cabida a nadie dentro de su casa, o el por qué no puede recoger a nadie dentro de su casa, o darle albergue a nadie dentro de su casa, porque dice Ifá que la persona que, que se albergue en su casa es la que le va a causar el daño mayor, que fue lo que le pasó aquí cuando la ceiba fue por adivinación y vaticinó a los demás árboles que no le dieran cabida o que no le dieran hospedaje o que no le dieran alojamiento al forastero que iba a venir pidiéndolo, y la majagua fue indisciplinada y le dio el alojamiento y fue incluso a la primera que cortaron. Entonces hay que tener cuidado aquí a quién dejamos dentro de nuestra casa, a quién le damos cabida dentro de nuestra casa, a quién dejamos entrar dentro de nuestra casa. Hay que ser receloso con esto, porque podemos dejar entrar a nuestra casa al enemigo inconscientemente, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice porque en un momento determinado, aquí habla de desbarate de la casa, y los estábamos viendo anteriormente, pero hay que tener cuidado con la persona que escoge, la persona que tenga Otrupon K para vivir. Tiene que ser una persona en la que pueda confiar, tiene que ser una persona en la que tenga plenitud de confianza para poder vivir, porque dice Otrupon K que dentro de la casa estaba el enemigo. Entonces hay que tener cuidado a quién escogemos como cónyuge, a quién escogemos como pareja, a quién escogemos para tener una vida lo mejor posible, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí hay que tener cuidado. Si la persona que es Otrupon K es religiosa, va a tener que tener cuidado siendo hombre o mujer, o loriza o babalago. Tiene que tener cuidado con tres tipos de personas: con personas que tengan problemas en las piernas, sean zambos o gambos o gambados, que es lo que está diciendo Ifá, o tengan problemas en las piernas, de tener cierta abertura en las piernas, personas que tengan la espalda encorvada y personas que tengan los ojos colorados. Dice que estos van a ser los tres grandes arayeses de la persona que es Otrupon K. Entonces las personas que tengan estas señas físicas, usted como Otrupon K va a tener que mantenerse alejado de ella y no
hacerle ningún tipo de consagración religiosa e incluso ningún tipo de negocio, incluso ningún tipo de trato para que no le traigan dificultades, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí en un momento determinado uno de los grandes secretos de este orden es calentar un hacha. Se calienta un hacha, se enfría dentro de un recipiente con agua, ese recipiente se pone encima de Ogún, se le sacrifica un gallo a Ogún y a esa agua y con esto esta persona se va a bañar, que es lo que está diciendo Ifá. Aquí habla que porque en un momento determinado la ceiba es sagrada y es la reina de todos los árboles. Sin embargo, hay personas que sí la cortan y otros que no la cortan. Y esto no fue más que porque cuando Orula le dio la virtud a la ceiba de ser reina de todos los árboles, le dijo que no hiciera favores. Y volvemos a caer en la temática de los favores y volvemos a ver que Otrubonca no debe hacerle favores a nadie porque dice que Ogún necesitaba para hacer su cabo del hacha y que cuando hizo el favor la ceiba de darle el tronco para que hiciera el cabo del hacha, después ese favor se convirtió en una obligación. Entonces dice Ifá, por qué hay que tener cuidado, porque a usted lo pueden esclavizar a través de un favor que usted puede hacer. Entonces se le prescribe a la persona que es Otrubonca que no puede hacer favores, que tiene que ver bien a quién ayuda, porque lo que es un favor hoy, mañana es una obligación, pasado es una esclavitud, que es lo que está diciendo Ifá. Y cuando no puedan obtener lo que quieren de usted o lo que están adaptados a obtener de usted, entonces lo van a empezar a tildar de que usted es una mala persona, lo van a empezar a tildar de avaro, lo van a empezar a tildar de demasiadas cosas negativas, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice, ¿por qué aquí habla el pilón? Dice, porque el pilón en un momento determinado, tras los golpes que iba recibiendo, empezó a cansarse de la vida. Dice, porque la persona que es Otrubonca va a recibir muchos golpes en la vida y va a comenzar a hastiarse de la humanidad, va a empezar a cansarse de la vida que lleva y por consiguiente tendrá que endurecer su corazón y empezar a llevar otro tipo de vida para que pueda él vivir de una forma placentera y no preocuparse tanto por las demás personas. Pero aquí hay que tener cuidado porque dice aquí que la base del pilón le dijo a Orula que iba a vivir sin hacer nada y que de un momento a otro Orula lo vio y le dijo, viste que vivo sin hacer nada, sin que nadie me haga nada. Y Orula le dijo que el que lo odia a él, se odia a sí mismo. Por tanto, de tanto golpe que le dieron a la base del pilón, la base del pilón lo que hizo fue abrirse. Y por tanto tuvo pérdida. Entonces hay que tener cuidado porque dice que la persona con tantos golpes que le está dando la vida o con tantos golpes que le puede dar la vida, la persona puede llegar a un momento en que se puede obstinar, en un momento en que se puede ofuscar y puede cometer cierto acto de locura. Puede incluso llegar a tener peleas a nivel extremo con sus propios familiares, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí no se puede ser orgulloso o no se puede uno vanagloriar de cómo vive, porque dice que aquí Ifá prescribió que el que está contra Orula está contra sí mismo. Entonces hay que tener cierto cuidado aquí con estas cosas. Dice porque en un momento determinado dice que aquí los hijos de Obatalá no tenían dónde vivir. Entonces hay que tener cuidado, porque dice que la persona que es Otrubonca se puede ver en un momento determinado sin casa, se puede ver en un momento determinado viviendo de una manera infrahumana, porque dice que cuando los hijos de Obatalá consiguieron donde vivir, fue porque hicieron las casas con yagua, con penca de las matas, y entonces dice porque en un momento determinado su casa puede estar deteriorada o la casa donde viva la persona que es Otrubonca se puede comenzar a deteriorar. Y aquí Obatalá maldijo a Leguá y le dijo que mientras que el mundo fuera mundo, aunque él tuviera casa, iba a vivir afuera. No vaya a ser que la persona que es Otrubonca empiece a descuidar su casa por tal de vivir en otro lugar o por tal de vivir con otras personas, empieza a descuidar su familia, que es lo que dice Ifá. Dice, porque usted tiene que vivir dentro de su casa, es porque usted tiene que atender su casa y es porque usted en un momento determinado no puede dejar su casa e irse a vivir a otro lado, porque dice que el aquí lo maldijeron que aunque tuviera casa viviría fuera de ella. Entonces aquí hay que tener cuidado, pero fue a consecuencia de la mala voluntad que tuvo el Eguá. Entonces hay que tener cuidado. Aquí dice por qué dentro de la casa de Otrubonca hay que tener cuidado, porque dice que la casa de Otrubonca se puede caer algún pedazo y caerle encima a alguien. Dice por qué las personas que viven dentro de la casa de Otrubonca tienen que tener cuidado, porque dice que pueden empezar a ver entes malignos, pueden empezar a ver espiritualidades que no son muy buenas y todos estos contratiempos, porque estos contratiempos los crea el Eguá o los crea Echu.
porque dice que el Esguá era el único hijo de Obatalá que tenía casa y no quería que los demás hermanos tuvieran casa. Entonces aquí hay que tener cuidado incluso con herencia. Dice porque algún familiar pueda dar su caída y pueda dejar una casa y los hermanos empiecen a pelear por dicha casa o dicha propiedad, que es lo que está vaticinando aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con discusiones que se pueden formar entre hermanos, porque dice que los hijos Batalá no tenían donde vivir, sin embargo el Esguá era el único que tenía casa, pero no quería que sus hermanos tuvieran casa. Entonces aquí habla de arrogancia, porque aquí habla de egoísmo entre hermanos, aquí habla de todas estas cosas. Vamos a entender, y dice por qué en un momento determinado el Esguá empezó a causar problemas y trastornos dentro de las casas para que sus hermanos no vivieran dentro de ellas. Por tanto dice que hay que tener cuidado, porque dice que dentro de casa o Trupunca se pueden empezar a caer las cosas solas, puede haber algún tipo de negatividad, puede haber algún tipo de trastorno o tropiezo para las personas que viven allá adentro, y todas estas cuestiones las está creando Exu el Esguá. Entonces hay que ponerse bien con Exu el Esguá, independientemente de que para este orden de se le da de comer 2 gallos a Changó, porque a Ogún, perdón, porque dice en un momento determinado cuando la Majagua le dio un gallo, Ogún se llevó 2. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Aquí se le da de comer a Ogún y se mantiene contento Ogún para evitar todo este tipo de contratiempo que puede traernos el Esguá dentro de la casa, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué aquí habla, por qué el hombre que tenga otro ponca tiene que ser cuidadoso con su sistema circulatorio, con su sistema viril, porque dice que puede empezar a presentar impotencia, porque dice que aquí Ogún era impotente. Dice por qué la mujer tendrá que tener especial cuidado a la hora de tener relaciones con hombres que tengan dientes de oro o de platino. Porque dice que en un momento determinado Ogún lo que hizo fue morder con sus dientes de platino o de plata a Ochun y la empezó a desgarrar. Dice porque esto es un Ifá de cañona. Dice porque en un momento determinado las mujeres que tengan este orden de Ifá tienen que tener cuidado con violaciones. Porque dice que hay alguna persona que va a intentar violarla, o va a meterle una cañona, o va a dejarle algún tipo de marca en el cuerpo. La persona que es otro ponca tiene que ser cuidadosa a la hora de tener relaciones sexuales y no se puede dejar marcas en el cuerpo de ella, porque dice que esto lo que le trae es contratiempo y contrariedad, y dice que para evitar los trastornos de la maldición que echó Ochun aquí a través de la violación, dice porque hay que bañarse con botón de oro. Dice que los baños con botón de oro para alejar la maldición de Ochun dentro de este gran orden de Ifá. Dice porque hay una obra que se realiza cuando el hombre está impotente, que es con un hacha, que se calienta el hacha, se le da una paloma al pene del hombre, que caiga encima de Ogún y otras cuestiones para quitar los problemas de impotencia. Dice por qué la mujer aquí se tiene que dar lavados vaginales con piedra de India roja para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual a través de la cañona que le puedan meter, o a través de esa violación inminente que puede llegar a la vida de la mujer que tenga este gran orden de Ifá, que es lo que está diciendo Ifá aquí con todas estas cuestiones. Aquí el primer camino que habla aquí en Otruponca es el camino donde los hijos de Obatalá no tenían casa donde vivir, y dice que Obatalá estaba buscando la forma y la manera de llegar donde estaba Orula para que Orula le dijera cómo encontrar casa para sus hijos. Y cuando le preguntó al Esguá, el Esguá le dijo que no le iba a decir. Y Obatalá dejó al Esguá 7 días sin comer para que le dijera. Al 7.º día, cuando Obatalá va a preguntarle al Esguá, va con un osadía en la mano, a lo que el Esguá responde que primero va a ir al monte y que después le va a decir dónde vive Orula. Cuando el Esguá fue al monte, lo que fue a hablar con Olofin y con Afefe y Q. Cuando le hace el cuento a Olofin, el viento empieza a soplar y hay una gran tempestad y empiezan a caer las hojas de las palmas y las yaguas de las palmas, y los hijos de Batalá, al ver esto, con esto lo que hacen es construirse sus casas. El Esguá regresa del monte y le dice a Batalá que ya resolvió el problema porque fue a casa de Orula, siendo esto mentira, pero que ya sus hijos tenían casa, pero Batalá quedó molesto porque la casa de sus hijos no eran casas apropiadas. Las casas que tenían sus hijos eran de yagua, eran de penca y de todas estas situaciones, y no eran buenas casas. A lo que en un momento determinado Obatalá quedó inconforme con esta situación. Pero cuando el Esguá salió al camino, vio que venía Ogún con un hacha pero sin cabo, y el Esguá salió corriendo para casa de Orula. Ogún, Orula hizo adivinación y vio otro Ponca.
donde le dijo a Elegua que le dijera a todos los árboles que ninguno le diera tronco a Ogún, porque esto podría ser su propia perdición. Ogún llegó a casa de Obatalá, donde Obatalá le dio 2 guineas para que Ogún se fortaleciera y le dijo que no se preocupara, que él iba a resolver ese gran problema. Cuando Ogún salió de casa de Obatalá, fue a donde estaba la ceiba a pedirle que le diera un tronco. La ceiba le dijo que no. Fue a donde estaba Ejiquí, Ejiquí le dijo que no. Fue a donde estaba la Yagruma le dijo que no. Fue a donde estaba la Yaya le dijo que no. Y por último fue a donde estaba la Majagua. La Majagua no le hizo caso a Orula y le dio un tronco, donde con este mismo tronco Ogún armó su hacha y a la Majagua fue a la primera que cortó. Y así sucesivamente empezó a cortar todos los árboles hasta llegar a donde estaba la ceiba. Y a la ceiba le dijo que a ella no la cortaría porque la ceiba había hecho el bo. Pero en lo que sucedía esto, el Elegua había ido a casa de Obatalá y Obatalá lo había maldecido a que nunca tendría casa o paradero fijo porque sus hijos vivían en una casa, en casas de yagua y estas cuestiones. Entonces, si desmenuzamos un poco este camino, podemos ver el por qué habla del deterioro de la casa, de por qué la persona no tiene paradero fijo, de por qué en un momento determinado la persona que es otro K tiene que tener su casa propia, tiene que tener una buena estabilidad para poder afrontar la vida, sobre todo si es hijo de Obatalá, le va a costar adquirir este tipo de bienes, que es lo que está diciendo IFA. Independientemente de que hay que pactar con el Elegua, independientemente de que en un momento determinado hay que darle 2 guineas a Ogún por este camino, independientemente de que está diciendo IFA que hay que tener cuidado, porque dice que la Majagua lo que le hizo fue un favor a Ogún y la más perjudicada fue ella, porque Ogún ni le agradeció el favor y lo que hizo fue cortarla a ella de primera. Entonces hay que tener cuidado. Dice por qué la ceiba en un momento determinado se hizo sagrada y Ogún dictaminó que a ella no la cortaría porque fue el único árbol que hizo el bo y que fue obediente a los consejos de Orula. Dice por qué hay otro camino donde dice que habla de la mala intención del Elegua. Dice por qué el Elegua en un momento determinado los hijos de Obatalá no tenían casa y el Elegua era el único al que Obatalá le concedió una casa. Pero empezó a crear trastornos dentro de la casa para que sus hermanos no vivieran en ella. Obatalá fue por adivinación donde Orula le dijo que aquí lo que había era una mala voluntad del Elegua hacia sus hermanos. Donde Obatalá maldijo al Elegua que incluso teniendo casa iba a vivir fuera de ella. Por eso muchos de nosotros los religiosos hay algunos hechos que viven fuera de la casa. Esta es una de las explicaciones. Por eso yo estaba diciendo ahorita que hay que tener cuidado con peleas entre hermanos. Hay que tener cuidado con herencias de casa o de bienes inmobiliarios que puedan traer disyuntiva entre las partes de la familia, que es lo que está diciendo IFA. Dicen por qué hay que pactar con hechos para que no haya ciertas negatividades dentro de la casa, para que no empiecen a oír ruido, para que no se empiecen a oír sombra, para que no empiecen a ver estas negatividades dentro de la casa y las personas que viven dentro de la casa quieran salir de ahí corriendo, porque dice que si no se pacta con hechos va a haber ciertos percances y ciertas situaciones dentro de la casa que van a llevar al traste a que todos los que viven dentro de la casa quieran salir de ahí o quieran mudarse o quieran salir de la casa, que es lo que está diciendo IFA. Dice por qué en un momento determinado, al principio del mundo, todos los árboles tenían su posición, pero la ceiba fue por adivinación, no estando contenta con ir a donde adivinación, a casa de Orula. Y Orula le prescribió que venía un viajero que tenían que tener cuidado y no podían darle cabida. A este viajero, cuando llegó y le pidió cabida a la ceiba le dijo que no. Pero este viajero se las apañó para convencer a la Majagua. Y cuando estuvo instalado en la Majagua, fue a donde estaba Ogún, que era el herrero del pueblo, y mandó a construir 4 hachas. Y con estas 4 hachas empezó a cortar todos los árboles. Entonces vamos a volver a hablar de la persona que no le pueden dar cabida en su casa. Estamos hablando de que hay que tener cuidado con problemas de amputación en la persona. Es porque hay que tener cuidado con problemas de cortadura, porque dice que Otrubon era tan cortante que se cortaba él mismo. Eso es lo que significa Otrubon K. Entonces hay que tener
mucho cuidado con a quién metemos dentro de la casa. No importa si la mujer nos convence, si en un momento determinado es el novio o la novia de alguno de los hijos, no se puede tener a nadie dentro de la casa, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado, cuando la ceiba se hizo reina de los árboles, dice porque todos los árboles fueron a hacer el bo y la ceiba fue la única que lo hizo. Porque fueron por adivinación donde Orula y Orula proclamó a la ceiba reina de todos los árboles. Por consiguiente, pero le dijo que no podía hacer favores. Los santos también acudieron a donde Orula a hacer el bo para tener una mejor vida. Entre ellos Ogún. Ogún lo que necesitaba no era más que un tronco para crear el cabo de su hacha. Y fue y se lo pidió la ceiba, que hizo caso omiso a lo que le dijo Orula, que no podía hacer favores, y le dio un tronco para que hiciera el cabo de su hacha. Ogún empezó a crear cierta dependencia de los troncos de la ceiba y cada vez que le hacía falta, pues iba y cortaba un tronco, y ahí es donde nace el porqué muchas personas respetan la ceiba como divinidad sagrada y otras no la respetan y la cortan, la tumban o la talan. Dice por qué el favor de hoy es obligación de mañana. El por qué hay que tener cuidado con los favores que uno hace. Y no importa la posición jerárquica que uno tenga, o no importa la posición, la gran posición que uno tenga, que siempre hay alguien que te puede hacer el mal. Entonces vamos a volver a hablar de amputaciones, vamos a volver a hablar de problemas dentro de la casa, vamos a volver a hablar de personas que viven de Otruponká, de que en un momento determinado Otruponká se vea esclavizado por hacer ciertos favores y de que las personas vivan bien, pero usted, que es el que tiene todas las bondades, sea el que peor viva a través de que usted haga estos ciertos favores que después se van a convertir en grandes obligaciones. Dice porque en un momento determinado aquí Ogún era impotente, pero vio a Ochun bañándose desnuda en el río y se volvió como loco porque como era impotente no podía tener vida sexual para con Ochun, y lo que hizo fue tirársela arriba y empezarle a succionar todas las partes del cuerpo, creándole moretones y todas estas situaciones, a consecuencia de que Ogún tenía dientes de metal, ya sea de oro, ya sea de platino. La mujer que tenga este Odun Ifá tiene que evitar hombres que tengan este tipo de adorno o de dentadura puesta. ¿Para qué? Para que no le cree trastorno y contrariedades. Hay que hacer énfasis en que hay que tener cuidado a la mujer que ostente este gran Odun Ifá, que puede ser violada o puede ser cañoneada o quieran realizarle el acto sexual a la fuerza, o a usted la obliguen a hacer algo que está en contra de su voluntad. Sin embargo, se lo hagan. Y entonces aquí hay que tener cuidado con violaciones, aquí hay que tener cuidado. La mujer tiene que ser un poco más recatada porque dice que Ochun estaba bañándose en el río desnuda y Ogún al verla, entonces fue que hizo esto. Por eso la mujer tiene que ser un poco más recatada. La mujer que es Otruponká tiene que vestir de una manera más recatada, un poco más pudorosa, por decirlo de alguna manera, para evitar las ciertas tentaciones en los hombres y que pueda llegar a ser violada, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá porque el hombre puede estar impotente, pero puede estar como loco con su problema de impotencia, que para eso es la obra que anteriormente yo estaba diciendo de la paloma con el hacha encima de Ogún, para evitar los grandes problemas de impotencia que puede tener el hombre que ostente este gran Odun Ifá. Y entonces aquí hay que bañarse con botón de oro para evitar esta maldición que echó Ochun, que es lo que dice Ifá. Dice Ifá porque en un momento determinado, aquí habla del pilón. Dice porque la mano del pilón le dijo al pilón que hicieran el bo para que tuvieran una mejor vida. Pero la mano del pilón encontró la forma de trabajar. Pero el pilón no tenía que hacer nada, solo estar ahí para que la mano le diera. Y Orula, que les había dicho que hiciera el bo al pilón y el pilón le había dicho que no, pasó y vio al pilón trabajando, donde el pilón
le dijo, viste que obtuve trabajo y obtuve todas las cosas buenas de la vida sin tener la necesidad de hacer el vos. Y Orula le dijo, quien está contra mí está en contra de sí mismo. Por tanto, la mano tanto le dio, tanto forzaron al pilón a que trabajara, a que el pilón se partió. Entonces hay que tener cuidado aquí con ser prepotente, con ser arrogante, con vanagloriarse del poco trabajo que se realiza para obtener las ganancias económicas, de por qué aquí hay que hacer caso a Orula. Esto es un IFA donde cuando se hace el vos obtiene grandes recompensas, como la ceiba que obtuvo la recompensa de ser la reina de los árboles. Cuando se hace el vos se obtiene salud. Cuando se hace el vos se obtienen todas las cosas dentro de este gran orden de IFA. Por tanto, hay que ser obediente ante los consejos de Orula y hacer los grandes esboces que está diciendo este gran orden de IFA. Estas eran las cosas que quería traer a ver acerca de este orden o Truponca, y espero que les haya servido para agrandar un poco el conocimiento acerca de este gran orden de IFA, que no tiene mucha literatura, ni es muy extenso, ni mucho menos, pero sí era necesario tocarlo. Como siempre les digo, no les deseo suerte porque los que tenemos IFA de Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos haciendo los esboces, la robación y siendo obediente a nuestros Hitasi. Que la bendición de Olofin, Olor Dumare y sus respectivos Ángel de la Guardia siempre los alcance. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube que se llama Iley IFA Ordara, igual que la cuenta de Facebook se llama Iley IFA Ordara, la página de Facebook, perdón, y la cuenta de TikTok se llama Iley IFA Ordara, también pueden suscribirse. Que la bendición de Olofin, Olor Dumare y sus respectivos Ángel de la Guardia siempre los alcance. Nos estamos viendo para seguir hablando de todos estos Sordun pocos salidores. Y por Iboya y por Cheche.